Y volvemos, amigos, con Money Coach. Tenemos un invitado esta noche. Andrés, preséntalo tú, por favor. Buenas noches, queridos amigos. Seguimos con nuestro programa y continuamos con nuestro invitado el día de hoy, el arquitecto Juan Cristóbal Borja, que nos va a hablar sobre un tema súper interesante, José. Tú sabes que actualmente tenemos que buscar muchas alternativas de inversión. Y alguna vez creo que nosotros conversamos sobre estas alianzas públicas privadas. Recuerdo que hace algunas semanas conversamos sobre este puente. No sé si te acuerdas, José, dónde estaba localizado, entre la Puente frontera Sur. de Canadá y Ah, Estados no, perdón, claro. Unidos, un puente privado, ¿no? Que Así es. hablaban sobre este tema y me pareció muy interesante. Y justamente Juan Cristóbal, que es amigo de nosotros desde hace muchos años, compañero del Colegio Javier, me habló sobre este tema, me pareció muy interesante y dije, necesito que Juan Cristóbal nos amplíe más esta información para conocer qué se está dando en el mundo, qué recomendaciones nos puede dar para financiar estos proyectos para emprendedores desde el ámbito público y privado. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Muchas gracias por la invitación, José Andrés. Es un gusto para mí compartir el tema. Este tema es vital en la coyuntura actual, ¿no? Todos sabemos lo que está pasando con la pandemia, la nueva normalidad, el grado de incertidumbre altísimo que impide que el capital circule libremente y con confianza. Entonces, eso también sumado a que la globalidad del mundo se ha cortado, ya no somos una aldea mundial, ¿sí? Hasta hace poco éramos una aldea mundial creciente por el Internet y por la virtualidad. Ahora ya nuestra presencia física en el mundo y en cualquier otro sitio donde queramos ir es imposible en ciertos casos, ¿no? O con muchas restricciones. Entonces, debemos hacer una reflexión de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Y lo que se refiere a las alianzas público-privadas es un tema perfecto y voy a tratar de ser lo más sucinto porque es un tema sumamente profundo. Podemos hacer varios capítulos si ustedes quieren. Pero bueno, comencemos. ¿De dónde nacen las alianzas público-privadas en el mundo? De la necesidad del ciudadano y de las empresas, de la producción, de invertir en actividades que están circunscritas, están por medio de las leyes. En nuestro país, la Constitución de la República dice que el gobierno ecuatoriano es el único responsable de ejecutar obras estratégicas, llámese vías, llámese energía eléctrica, llámese puertos, llámese movilidad. Entonces, por ley, para comenzar, en un país como los nuestros o en la mayor parte del mundo, no todas las obras públicas pueden ser hechas por privados, sino por entes públicos. Entonces, las alianzas público-privadas se denominan delegaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque el gobierno delega, autoriza a un privado a ejecutar cierta obra estratégica. ¿En qué ámbito se desarrollan este tipo de obras? Todas las estratégicas posibles y visibles. Movilidad, carreteras, vías, movilidad aérea, aeropuertos, temas marítimos, puertos, sectores de servicios básicos, etc. ¿Sí? Todos sabemos el desgaste que tiene el sistema paternalista de los estados, ¿no? donde la gente espera que el Estado haga todo, donde los políticos tienen que muchas veces solucionar problemas solos y hay una dicotomía entre el ciudadano, la producción, las empresas privadas y el Estado, ¿no? Los ciudadanos pensamos que el Estado tiene que solucionarlo todo y que la política es problema de los políticos. Los gremios de la producción reclaman al Estado cuestiones de impuestos o cuestiones impositivas para poder financiar obras. Entonces es el momento de unirnos todos y existe esta ley que permite esto, permite específicamente ejecutar, gestar proyectos por medio de una tarifa, por medio del cobro de una tarifa, porque todos pagamos tarifas todo el tiempo, ¿no? Todos pagamos luz, pagamos agua, todos pagamos servicios, todos pagamos un pasaje, todos pagamos gasolina. Entonces, la vida del ser humano es una constante tarifa. Y esa tarifa que paga uno beneficia al otro. Y el otro puede comprar con la recepción de la tarifa de otra persona insumos. Y la economía, como sabemos, se mueve en base a esta correlación de bienes, de venta y compra de bienes y servicios que generan en grandes términos tarifas, ¿no? Entonces,
quiero hacer énfasis en este punto de la tarifa. ¿Por qué? Porque para este tema de proyectos público-privados es importante que la tarifa sea socialmente aceptada, ¿sí? No podemos instalar o hacer un proyecto con una tarifa que no la quiera pagar el público, ¿sí? Si hacemos un mercado, porque de pronto en algún sector tenemos un problema de vendedores ambulantes, tenemos que asegurarnos previamente que en el caso de gestar un mercado, ese vendedor ambulante va a aceptar estar en un puesto dentro de un mercado y va a pagar una tarifa, ¿sí? Entonces, el, Una pregunta, sí. ¿qué países son los que más usan esta metodología o este método de... Europa, Europa, esto Digamos, y en América, en Chile? América, en América, México, Chile, Colombia. Colombia tiene un adelanto brutal en proyectos público-privados. Colombia está por la octava generación de proyectos público-privados. ¿Y cuál crees que ha sido Colombia, el mayor objeción en nuestro país para hacer esto? ¿Tema político o temas legales? ¿O no lo entienden? se ha cortado un poco, no te escuché, Andrés. Digo, ¿cuál crees que ha sido el mayor problema para que en Ecuador no se ejecute mucho este tipo de proyectos? Bueno, ¿Político, Ecuador es un legal? país donde la inversión extranjera no ha llegado mucho. Y esa ha sido Se una, está cortando. y ese ha sido uno de los inconvenientes con la que estamos, por la que podría estar afectando un poco este tipo de proyectos público-privados. Bueno, la economía mundial funciona de una manera estándar. Todos los países se manejan con fondos de reserva, ¿sí? Con niveles de confianza. Son los dos factores que el mundo califica para que un país sea lo suficientemente abierto y confiable para que el capital llegue. Te pongo un ejemplo, Perú. Perú es el país número uno en confianza y el país número uno en reservas. Perú tiene el ambiente de inversiones más alto de Latinoamérica y acaba de captar 7.000 millones de dólares de un consorcio del gobierno inglés, ¿no? Tiene más o menos 70.000 millones en reservas y acaba de captar 7.000 millones para obra pública sin tocar su reserva, ¿sí? Pero hay un tema simpático. Este sistema eh, es diferente. ¿Por qué? Porque ante el problema de corrupción de las empresas constructoras especialmente, los ingleses van a llevar el dinero a Perú, pero van a controlarlo ellos mismos. O sea, ellos van a calificar los proyectos, ellos van a pagar. Entonces, es uno de los primeros casos en Ellos van a Latinoamérica. hacer su propio fideicomiso. Ellos van a controlar todo, desde la gestación de los proyectos hasta los pagos. Es increíble. Pero a eso hemos llegado en Latinoamérica por el grado de desconfianza en corrupción. Y Perú es un país muy simpático de analizar. ¿Por qué? Porque a pesar de la corrupción, tiene 4 o 5 expresidentes presos, el nivel de riesgo país es muy bajo y el nivel de confianza es muy alto. Entonces, ¿cómo te explicas que en nuestro país, cuando hay un problema político, la economía está afectada automáticamente? En ese país, 5 expresidentes presos y no pasa nada. La economía sigue rodando y los ingleses les dan 7.000 millones. Entonces, tú no te explicas qué es lo que está pasando, cómo funcionamos, qué es lo que Igual, está pasando. claro, pero igual esa línea, yo creo que es la misma línea que sigue Perú en el tema de crecimiento, no se vive acá en Ecuador, acá izquierda, derecha, es como Chile. Chile puede venir cualquiera de los lados y la misma política ha sido lo han manejado igual. Por eso No, yo lo identifico con un solo factor, es la confianza de respetar los pactos, los acuerdos, ¿sí? Yo puedo tener diferencias políticas con alguien, pero correcto, si sabemos que algo va positivo para el país. no, si has quedado en pagar una deuda, no puedes desconocerla, así seas nuevo, así la haya contraído el anterior. Tú, si te posesionas en un puesto, tienes que respetar las deudas y pagarlas. Aquí lo que pasa es que cuando un político nuevo se posesiona, dice que todo lo que hizo el que estuvo antes no vale, que no va a pagar y que no. Entonces, en Chile, Uruguay y Perú principalmente, y en Colombia también, hay una fe ciega y hay una costumbre de respetar todos los acuerdos, ¿no? Entonces, eso genera que independientemente de lo que pase con la política, la economía ruede, ¿no? Es la esperanza que tenemos ahora. Se acaba de firmar una renegociación de la deuda externa. Ojalá que eso traiga de pronto respeto, que es lo que los expertos dicen, ¿no? Por primera vez hemos hecho un pacto donde se nos ha respetado porque hemos tenido, según ellos, un discurso coherente desde la pandemia, ¿no? Que no lo han tenido muchos países. Entonces,
Regresando al tema público-privado, tu pregunta es súper válida. ¿Por qué el capital extranjero no llega? Porque la mayoría, o casi todos, los proyectos público-privados son hechos con capital que viene de afuera. ¿Sí? Entonces, la pregunta es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Estamos en una crisis, tenemos esta herramienta público-privada, estamos generando confianza porque se ha renegociado la deuda externa. ¿Qué hacer? Proyectos. Las universidades deben volcar su experticia en hacer proyectos para las comunidades, ¿no? Solo una persona que vive en una comunidad sabe las necesidades que tiene esa comunidad, ¿sí? Solo esa persona sabe qué es lo que necesitan y qué es lo que pueden pagar, porque estamos hablando de que tiene que haber una tarifa, tiene que haber una tarifa. Entonces, las delegaciones públicas privadas no solo están hechas para gestar un proyecto nuevo de algo que no existía, sino mejorar procesos que ya existen, ¿sí? Entonces, si yo tengo un mercado en un pueblo que no funciona porque es insalubre, no está diseñado de la manera óptima, no tengo que tumbarlo para hacer uno nuevo, puedo remodelarlo, ¿sí? Puedo aprovechar lo que está, pero puedo establecer una alianza público-privada para que por medio de una tarifa de alquiler de puestos de venta, recuperar esa inversión en un plazo, ¿no? Todo esto es ejecutado en una corrida financiera con parámetros financieros que determinan la probidad o la aceptación de las partes de esta operación, ¿no? Una delegación público-privada es manejada con acuerdos entre el público y entre el privado. No es que el privado coloca los precios que él quiere, no, son pactados con la parte pública. Entonces, en este tipo de proyectos hay dos factores que se manejan, que yo creo los resalto porque en la vida de cada ser humano deben existir estas dos palabras, ¿no? El primero es la velocidad del dinero. ¿Sí? La velocidad del dinero es lo que muchos llamamos rentabilidad, ¿no? Pero la rentabilidad en un presupuesto o en una corrida es un supuesto proclive de análisis por riesgos. Tú puedes ganar mucho dinero hoy, pero lo puedes perder mañana. Entonces, la velocidad del dinero es cómo tu mercado paga tu tarifa o te compra un producto en el tiempo. Eso determina tu costo de tu producto, porque si vendes muchos productos en un solo día, tienes volumen y puedes vender barato, pero si vendes muy pocos productos, quizás tu proyecto no resulte positivo porque el espaciamiento entre cada una de las ventas es demasiado largo y no resulta en el tiempo el retorno que debes tener para determinado proyecto, ¿no? Y el segundo son los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos tiene sobre este tipo de proyectos? Estos proyectos se determinan en un plazo muy largo, ¿no? Una concesión o una alianza público-privada dura mínimo 20 años. Entonces, estos dos factores de la velocidad del dinero y del riesgo son factores que se prolongan y se calculan hacia un futuro lejano, donde hay que tomar en cuenta todos los factores de cambio primero, porque estamos en un mundo muy cambiante. Protegernos, hay seguros para las inversiones de todo tipo en el mundo, hay hasta seguros de riesgo político, seguros de sismo, seguros de absolutamente todo. Los proyectos público-privados componen todas estas variables que aseguran que en caso de cualquier contingente, la inversión no se afecte. Esa es la gran ventaja, ¿no? Así es. Muchas veces la inversión pública no cuenta con todas las protecciones. En este tipo de proyectos se suman todos los aseguramientos que el mercado y el mundo otorga para cualquier proyecto, ¿no? Muy bien, Juan Cristóbal, tenemos que ir un momento, una pausa y vamos a No. regresar enseguida con este tema que está interesantísimo aquí en Money Coach. Bueno, amigos, y llegamos a nuestro último bloque de Money Coach. Estamos con un invitado, pero antes queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, @MoneyCoachC, en Twitter, en Instagram también estamos, y ahora en YouTube pueden ver algunos de nuestros episodios pasados. El canal se llama Money Coach EC también. Ahí pueden seguirnos, suscribirse a nuestro canal y no se van a perder ninguno de nuestros programas que vamos haciendo con Andrés. Y también la página web andresmortola.com, ¿no? Muy Correcto, interesante. andresmortola.com para que puedan aprender más sobre educación financiera y emprendimiento. Bien, continuamos con el arquitecto Juan Cristóbal Borja, que nos habla sobre los proyectos públicos privados. Ya nos estuvo explicando los beneficios, los ejemplos de algunos países.
Arquitecto, dentro de estos esquemas, cuando se logra hacerlo en los países que usted ha podido revisar, hablamos de fideicomisos, hablamos de emisión de acciones. ¿Cuál es la figura que generalmente usan para esto? Sí, efectivamente, es un proyecto privado. Lo que quiero dejar en claro es que un proyecto público-privado tiene naturaleza privada. La variante es que el Estado es parte de este proyecto privado. ¿Sí? Socio, digamos, como un Socio, socio. es socio. Usualmente el Estado pone el terreno, ¿no? Usualmente una carretera tú la ejecutas sobre terreno público, ¿no? Sobre terreno que pertenece al Estado. Entonces el Estado te da un terreno. Eso en la mayoría de los casos el Estado da los trámites, pero todo tiene que tener un permiso y el terreno, ¿sí? Esa es pero es de naturaleza privada. Y como es de naturaleza privada, el fideicomiso es parte de aquello. Les comentaba el caso de Perú. El caso de Perú, este capital inglés viene con un fideicomiso entre sus procesos. Entonces, al usar la palabra fideicomiso ya se entiende que es un tema 100% privado, ¿no? Ahora, respecto a lo que estábamos conversando de cómo comenzar, eh, un proyecto público-privado con una proyección a 50 años, a 40, 20 años, no es fácil de estructurar por el grado de incertidumbre que genera el plazo prolongado. Entonces, ante eso, si ustedes me preguntan cuál es la ruta crítica de un proyecto público-privado, los estudios previos, ¿sí? Los estudios previos, la experiencia colombiana que les comentaba que está en la 8ª generación de proyectos público-privados, en sus primeras generaciones tuvo muchos problemas por improvisaciones, por percepciones de estudios. La tecnología ahora, la inteligencia artificial, las simulaciones nos permiten tener parámetros y escenarios, porque un proyecto público-privado es un proyecto de inversión, del cual inversionistas tienen que sentirse atraídos para poder invertir. Entonces, al inversionista tienes que darle parámetros, tienes que darle certidumbre, tienes que contestarle todas las preguntas y un poco los contingentes ante las variables futuras. O sea, tienes que convencerlo, ¿no? Es una inversión pura. Es como que si que alguien va a invertir en cualquier otro rubro y analiza riesgos, plazos y rentabilidades, ¿no? Entonces, el punto neurálgico son los estudios. ¿Qué se puede hacer? Insisto, las universidades deben ser protagonistas en esto. Tantos alumnos, tantos profesionales que se gradúan con tesis de grado en quizás temas que no van al caso con su país, debemos volcar todas esas tesis, todos esos estudios hacia las universidades. ¿Para qué? Para que los alcaldes se vean beneficiados de estudios que con un costo bajo, ¿no? O con una facilidad de contacto muy, muy grande, ¿no? Los estudios muchas veces son caros. Ejemplo, si quieres hacer un terminal terrestre, tienes que hacer un estudio de tráfico. Ese estudio de tráfico te indica la cantidad de carros que circulan. Y no solamente la cantidad, sino un análisis que se denomina origen-destino, con encuestas, donde le preguntas a la gente dónde va y viene para establecer la inversión. La inversión es como un timbre que la gente paga cuando hay tarifa. Entonces, esa tarifa se analiza según el tiempo, ¿no? Según el volumen, ¿no? Y lo importante es que en este tipo de ejemplos de movilidad es como un avión no para nunca, un avión aterriza, lo revisan y despega y está en un constante uso, ¿no? Entonces, eso se pretende, ¿no? De equipamientos urbanos, servicios u obras de uso continuo, porque el usufructo de ese equipamiento u obra es la que va a determinar lo atractivo del proyecto o no. Y ¿Sí? las Entonces, tasas de rendimiento en Colombia, en Perú, yo sé que depende mucho del riesgo, depende mucho del tipo de proyecto, pero podemos hablar de algo de tasas, algún porcentaje. sí, cómo no, cómo no. La tasa interna de retorno, el TIR, es el factor financiero que se usa. Ujú. Y en vías estamos en el 12%. Existen parámetros, ¿no? Parámetros que los inversionistas, como les digo, esto es un contrato privado donde los socios se ponen de acuerdo en los factores de las reglas del juego. Entonces, el Estado no va a dejar que haya una utilidad exageradamente grande, porque la tarifa
puede ser muy alta o porque el plazo puede ser muy largo. Siempre va a haber una determinación lógica entre que el inversionista gane justamente su dinero y que el usuario final tenga el mejor servicio posible y que esto dure el menor plazo posible, ¿no? Para que el proyecto se pague lo más rápido posible. Entonces, esta conjunción de variables determina una serie de simulaciones basados en el riesgo y en las posibilidades de factores de cambio o de colapso posibles, que hacen que esto sea un juego un poco simpático, ¿no? Sea muy interesante estructurarlo porque te das cuenta de que los números pueden cambiar de acuerdo a las contingencias y la ley público-privada contempla una reestructuración financiera del proyecto en el tiempo. O sea, si de pronto sucede algún aspecto de cambio o variable de condicionantes de un proyecto en el tiempo, por ejemplo, yo empiezo un proyecto hoy, pero al quinto año algo pasa, la ley permite entre las partes hacer un reacondicionamiento de las variables. O sea, no es una ley, como se dan cuenta, es una ley privada, donde los privados, cuando tú pactas con algún privado y te pasa algo, hablas, ¿no? Pero en la ley de contratación pública no, tienes la ley encima y tienes que interpretarla. Y tienes que ir a instancias legales y a instancias jurídicas especiales para la ley de contratación pública. La ley público-privada respecto a la parte pública, porque hemos visto que el público es un socio, simplemente intenta de que este proyecto sea justo y no rompa las leyes del país y no rompa preceptos constitucionales, ¿no? Entonces, ¿quién es el mayor beneficiado de este tipo de emprendimientos? El ciudadano, ¿no? Y también, ¿quién es el responsable de auspiciar este tipo de proyectos en época de pandemia? El ciudadano, porque el dinero no ingresa a un país si no hay estudios. El dinero no ingresa a un pueblo o a un cantón si no hay proyectos. Entonces, el primer paso para poder establecer proyectos posibles público-privados es esa misma palabra, organizarse y hacer proyectos. Y que todos los profesionales, esto es un conjunto entre profesionales en el área técnica, profesionales en el área financiera y profesionales en el área jurídica. Son tres aspectos que confluyen para la estructuración de un proyecto público-privado. Entonces, los profesionales en libre ejercicio o de gremios profesionales, colegios profesionales, debemos unirnos para poder hacer proyectos. Es lo que nos garantiza. Andrés me decía, ¿por qué la inversión extranjera no ingresa? Porque no hay proyectos, Andrés. Sí, alguna vez conversé con el presidente de los operadores de hoteles en Sudamérica y me decía, oye, tu país es súper raro. ¿Por qué? Porque los hoteles 5 estrellas en todas partes del mundo son hechos por extranjeros, pero en tu país los nacionales son los que construyen los hoteles 5 estrellas, ¿no? ¿Ya? Y me mencionaba también, y esos hoteles en otras partes del mundo son usados por extranjeros, pero en tu país los hoteles 5 estrellas son mayormente usados por ustedes, por el turismo interno. Entonces, el Ecuador es un país de inversión interna. El ecuatoriano invierte en el Ecuador, en absolutamente todo. ¿Cómo podemos cambiar eso? Cambiando el chip en la generación de proyectos y empezar a vendernos bien, empezar a hacer proyectos, empezar a generar. Nosotros somos famosos por el banano, por el camarón, Galápagos y ya. No somos famosos por hacer proyectos. Entonces, y somos un país privilegiado, no vale que lo repita en muchos aspectos donde los proyectos público-privados son tan amplios que tú puedes incluso hacer un proyecto público-privado agrícola, donde el municipio o el gobierno te cede un terreno y tú haces una inversión X, Y, Z. Entonces, ejemplos así de proyectos públicos privados de Colombia, Perú, emblemáticos que se te ocurran, de los cuales podamos hablar. José, lo que produce este país, o sea, este país, yo te pregunto, en el campo agrícola hemos explotado todo lo que se puede. No. No. ¿Por qué? Porque no existe una costumbre de hacer proyectos en determinados rubros. ¿Sí? Porque la clase media, que es la clase que tiene títulos universitarios, está enfocada en otras cosas. Y existen demasiadas saturación profesional en determinados rubros. Entonces, el campo para mí es una oportunidad tremenda
los alimentos no solamente que nos benefician a nosotros mismos para la ingesta propia, sino que generan diferentes fórmulas de darle valor agregado y poder convertirlos en productos semiprocesados, ¿no? Las exportaciones están complicadas por la demanda mundial, pero el objetivo número uno es satisfacer nuestras necesidades, no colapsar nosotros. Entonces, ¿cómo no colapsamos nosotros? Diversificando, haciendo estudios. Y insisto, esto depende de cada alcalde, esto depende de cada líder de cada comunidad, ver qué es lo que necesitan y qué es lo que pueden hacer. Hay comunidades, ejemplo, en el Ecuador como Salinas de Guaranda, ejemplo, ¿no? No sé si conocen el tema. Es una ciudad donde es el único cantón en el país donde todos los habitantes son clase media. No existe otro cantón en el país donde todos los habitantes son clase media, porque todos tienen un estudio desde hace muchos años, empezaron a producir lo que ellos saben hacer y han logrado exportarlo, y han logrado hacer locales de sus productos en todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es el encargado, repito, de emprender este tipo de proyectos, el que tiene la suficiencia jurídica para aprobar estos proyectos? Porque también hay un punto que quisiera resaltar. Un proyecto público-privado no solamente puede ser aprobado por el gobierno central, sino que los gobiernos seccionales también. El alcalde tiene la potestad y tiene la jurisdicción de aprobar proyectos público-privados. Entonces, el espectro es enorme, ¿no? Para que el capital ingrese. Eso es la principal meta. Muy bien, Juan Cristóbal. Se nos acabó el tiempo en Money Coach, pero la verdad es que ha sido interesantísima esta entrevista, Andrés. Sí, sí, muchas gracias, Juan Cristóbal, por educarnos un poco más sobre este tema, que, como tú mencionaste, ¿no? En algunos países da buenos resultados. Imagínate en Perú. ¿Por qué no volverlo a aplicar cuando hay una política centrada en beneficio de un país? Creo que pudiéramos alcanzar mejores objetivos con lo que estamos planteando, ¿no? Muchas gracias, Juan Cristóbal, por venir. Por venir, venir al programa. Así sea remotamente. Hecho. Gracias. Cuídense. Saludos. Bueno, y con eso, amigos, nos despedimos hoy de Money Coach. No se pierdan, el próximo miércoles tendremos otro programa. Nos vemos. Chao.